El Perú posee una riqueza envidiable en cuanto a biodiversidad natural se refiere. Gracias a la gran cantidad de ecosistemas y variedad de climas que existe por todo su territorio, tiene el privilegio de ser hábitat de muchas especies endémicas de flora y fauna que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Es por eso que hoy a mi compañera Xiomara Zambrano, Geraldine Saavedra, Bianca Alcántara y la que les habla, Joyce Cabello, les vamos a hablar sobre especies endémicas. Siguiente, por favor. Bueno, las especies endémicas es toda especie cuyo rango de distribución natural está limitado a una zona geográfica en particular. A diferencia de las especies nativas, al referirnos a las especies endémicas, estas solo están distribuidas dentro de un único país o territorio. La siguiente, por favor. Bien. Las plantas angiospermas son las plantas vasculares con semilla que constituyen un grupo realmente diverso y lleno de características sorprendentes en cuanto a la forma y coloración de sus flores. Este hecho se debe principalmente a la estrecha relación que guardan las plantas con flor con sus polinizadores, ya sean insectos, pequeños mamíferos o fenómenos naturales. Entre las principales características de las plantas angiospermas es que habitan prácticamente en todas las regiones del mundo, aunque con menor presencia en las regiones polares, sobreviviendo tanto en ecosistemas terrestres como en los acuáticos. También están constituidas por órganos vegetativos bien diferenciados como raíz, tallo y hojas. También tenemos las plantas gimnospermas, que son plantas vasculares y espermatofitas, es decir, se producen a partir de una semilla y las generan. Una de sus características es la producción de una semilla que no se desarrolla en un ovario, siendo plantas sin flores ni frutos. Ahora le doy pase a mi compañero. Ya, yo les voy a explicar sobre las características y por qué son importantes las especies endémicas. Una de sus características es el área geográfica concreta, el menor intercambio genético, mayor vulnerabilidad y evolución única. Eh, el área geográfica concreta son especies cuya localización se restringe a determinadas zonas del planeta, las cuales tienen condiciones específicas para asegurar su supervivencia. El menor intercambio genético, las barreras naturales existen en un área geográfica concreta, impiden el intercambio genético e impulsan la aparición del lindismo y sus especies. La mayor vulnerabilidad es depender de condiciones naturales muy específicas y al contar con un número más reducido de ejemplares. Son más vulnerables de la extinción. Y la evolución única es causa su aislamiento. Esas especies acaban adquiriendo unos rasgos unidos derivados por ejemplo, la alimentación o el clima de la zona geográfica. ¿Y por qué son importantes? Una especie endémica, también llamadas especies microarales, es aquella especie o taxón, puede ser un género, por ejemplo, que está restringiendo a una ubicación geográfica muy concreta y fuera de esta ubicación no se encuentra con otra parte. La extensión geográfica puede ser muy variable, habiendo especies endémicas de una población determinada de una provincia o país. Las especies endémicas son más vulnerables a la extinción, pues su población suele ser reducida en número de individuos y por tanto su respuesta genética ante el cambio de las condiciones naturales es menor. Le voy a dar pase a mi compañera. Bien, ahora vamos a presentar los que son los animales endémicos de nuestro país, pero que están en peligro de extinción. En primero tenemos a la pava aliblanca, que esta ave con su esbelto plumaje negro con manchas verdes en el dorso habita en los bosques secos de las regiones de Lambayeque, Piura y Cajamarca. Segundo tenemos el monochoro de cola amarilla. Este tierno primate de 1 metro de altura cuya cola llega a medir hasta 90 centímetros de largo es una de las especies endémicas que se encuentran en estado salvaje en la Amazonía del Perú. La cotarrama peruana
La cotarrama peruana, o también conocida como Chitotoma raimondi, es una especie endémica al Perú y su distribución está restringida a los bosques secos de la costa del norte. La rana, la rana titicaca. La rana del Titicaca. Este curioso anfibio no solo resalta por su gran tamaño, que oscila entre los 30 y 50 centímetros, sino que también debido a que se trata de un animal exclusivamente acuático al no salir nunca del agua. 5 tenemos el guapo colorado. El guapo colorado, Cacajao culubus ucayali, también conocido como huacarí rojo o huacarí calvo, es un primate amazónico de aspecto muy peculiar. Tiene la cara roja y lampiña, y la cola corta y el pelaje rojizo. Sexto tenemos el churrete real. La remoliena real o churrete real es una especie de ave paseriforme perteneciente al género Cinclode de la familia Furnalidae. El colibrí maravilloso, el colibrí de cola espectacular, colibrí maravilloso, colibrí admirable, es una especie de colibrí de tamaño mediano y colores azules, verdes y cobre de cresta violeta, el único miembro de género de la iglesia. Ahora, todos estos animales que acabamos de presentar se clasifican por tanto genéticamente y especialmente. ¿A qué me refiero con eso? Pues, a ver, más conocido como tipos de endemismo. Las especies endémicas se pueden clasificar de dos formas, por su distribución territorial y por su genética, que dan lugar a una serie de categorías. Según la distribución territorial, tenemos lo que son las microendémicas, que son aquellas especies que se encuentran establecidas en una zona específica. Cuasidémicas, que son aquellas especies que se exceden de los límites de su zona específica, y sendémicas, que son aquellas especies que se pasan tan solo una parte del año en una zona y la parte del año en otra. También se clasifican por su genética, tanto paleodeísmo, que son aquellas especies que se acaban formando en grupos aislados debido a sus caracteres morfológicos, esquizodémicos, que son aquellas especies que se forman por el aislamiento gradual, patroendeísmo, que son aquellas especies que surgen por cambios del número del cromosoma y se caracterizan por las colonias que forman. Apoendeísmo, que son aquellas especies que derivan de una de otras, al contrario que patriodémicas, que ocupan más áreas pequeñas que sus antecesoras. Ahora le doy el paso a mi siguiente compañera. ¿Cómo surgen las especies endémicas? Existen diversas formas. Una de ellas es la especiación aloprótica o especiación por aislamiento geográfico. Básicamente se crean nuevas especies por el aislamiento causado por una barrera geográfica. Y una de las grandes y conocidas barreras geográficas son los Andes. ¿Qué tan importante es la protección de los bosques para las especies endémicas? La protección de los bosques es fundamental, teniendo en cuenta que las principales amenazas para la extinción de especies es la fragmentación y reducción de sus hábitats. Por las diversas acciones antropogénicas, como la expansión agrícola, incendios forestales, represas, entre otros. ¿Cuáles son las especies endémicas más representativas en los bosques secos del Marañón? En este caso, solo me voy a referir a las especies reptiles. Claudia Couch y compañía en el 2018 reportaron 54 especies para los bosques secos del Marañón. Sin embargo, Betty Guzmán y compañía en el 2021 reportaron 57 especies, donde incluyen a hematodes, Cenchaus, Dicrodon gutulatum y Nocerdus filmagi. De las 57 especies de reptiles reportadas hasta la fecha, se considera que 23 son especies endémicas y los de BSM, considerado de todas estas especies, son las representativas, porque su condición de endémicas y que todas probablemente están sometidas a la misma amenaza. Muchas gracias.